para que pueda grabar Rojas. Muy bien, vamos a continuar con... Se ve la pantalla, ¿no? Está compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí. Muy bien, vamos a ver ARN, proteínas, histonas y los ribosomas para completar todas las estructuras que participan de las funciones del material genético del ADN, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las proteínas histonas. ¿Qué son las proteínas histonas? Son un complejo de proteínas que tiene la particularidad que tienen una masa molecular baja, pero tienen alto contenido de lisina y arginina. Más o menos el 20% de su composición es lisina y arginina. Y además tiene la diferencia de que estas proteínas se encuentran en millones, cientos de millones en las células eucarióticas, mientras que otras proteínas están en mucho menor cantidad. Entonces son las características principales de las histonas. Además de eso, son, como vamos a ver sus funciones, tienen una preferencia por su carga negativa, por su carga positiva, perdón, preferencia con el ADN para unirse. Entonces, porque el ADN tiene carga negativa y ellas tienen carga positiva, por lo tanto, se atraen como cuando se trabaja con imanes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el enrollamiento de la proteína histona. Entonces, la función principal de la proteína histona es servir de anclado del ADN, porque el ADN es un ADN largo, entonces tiene que almacenarse de una manera correcta en el núcleo celular para que pueda entrar. Pero además de eso, ahorita vamos a ver que tiene otras funciones, no es su función principal, si bien es el anclaje, pero tiene otras funciones secundarias. Entonces, aquí está la proteína histona y está enrollado el ADN alrededor de ella. Hay varios tipos que ahorita lo vamos a ver también. Tipo de proteínas histonas. Son 5 tipos de proteínas histonas. Se ha identificado en el humano, en algunos animales puede variar, pueden ser 6 o pueden ser 7, pero en la mayoría de los mamíferos tenemos 5 tipos de proteínas histonas. La H1, H2, H2B, H3 y H4. Las histonas H3 y H4, estas dos últimas, ellas en realidad funcionan como un solo complejo, o sea, forman los famosos octámeros, o sea, se forman en grupos de 8, para que ahí es donde se enrolla en realidad el ADN y se forma el nucleosoma. En realidad son estas las principales para darle estructura o para servir de enrollamiento, mientras que la H1, H2 y H2 son de cierre y engrampe de los nucleosomas, son las que ven qué parte del ADN se va a transcribir. Entonces, estas dos de acá y estas son las que hacen las funciones de expresión génica y estas son las que hacen de enrollamiento del ADN. O sea, en realidad las proteínas histonas tienen dos funciones principales que ahorita las vemos. Aquí está, fíjense, nucleosoma se llama la unión de las proteínas histonas con el ADN. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí están todas las 5 tipos de proteínas histonas. Las H2A y H2B son las que sirven para que se enrollen. Las H4 forman un complejo, estas 3 de acá forman complejo. Complejo quiere decir que se unen entre ellas para permitir el enrollamiento, pero en donde se enrolla en general es en estas dos, H2 y H. Y hay una zona que se llama linker, ADN linker, que es la que no está enrollado, no está controlado por nadie, porque no solamente las proteínas histonas sirven para que se enrolle, sino para controlar la expresión de esos genes que hay en ese ADN. Entonces, en este caso hay una zona que es justamente entre un complejo y otro complejo de histona, hay una zona donde pasa el ADN, que es una zona que está sin control, se llama linker ADN. Y esa zona sin control generalmente son zonas que no van a mutar nunca, son zonas protegidas que no van a mutar. Aquí tenemos el complejo que yo les decía de los octámeros que hacen, o sea, se unen dos pares de 4 proteínas para que el ADN se enrolle de esta manera, ¿no? Esta es la forma como aquí están las 8 tipos, las 8 unidades
de la proteína histona y así se enrolla el ADN, ¿no? Esa es la forma de enrollarse el ADN en los 8. Entonces la H3, H4 y H2 y H2B se unen y forman un par. Y aquí forman otro par. Entonces las 4 después se unen y hacen, las 4 van a ser el octámero. ¿Cuáles son las funciones de la proteína histona? O de las proteínas histonas. Uno, proporcionar soporte estructural al material genético. Eso lo hacen a través del enrollamiento de la cadena alrededor de los complejos proteicos, como lo ven acá, digamos. Esta es su principal función, que enrolle la cadena de ADN, que se enrolle en el complejo. Segundo, participan en la activación y la desactivación de genes, o sea, regulan la expresión génica. Quiere decir, ellos, por ejemplo, de aquí hasta acá, agarran y dicen, a ver, esta parte corresponde a un ADN del cabello, por lo tanto, tiene que expresarse. Controlan la apertura para que se produzca una transcripción y traducción. Cada célula tiene una zona del ADN que se va a aperturar. En la uña puede que sea esta, en el cabello puede que sea este. Entonces, mientras los otros no deben transcribirse. Si es una célula de la musculatura, no tiene por qué transcribir queratina, por ejemplo. Solamente transcribiría queratina si es que fuera del cabello de la uña. Pero si es del músculo, no, porque el ADN de una célula es exactamente igual al ADN de otra célula de otro lugar. Una célula del cabello tiene el mismo ADN de una célula de la uña o de la musculatura o del corazón. Pero no se puede activar algún gen que no es el adecuado en una determinada zona. Entonces, esa es su segunda función, regular la expresión génica. Y una tercera es proporcionar un ambiente favorable para mantener la estabilidad del genoma. O sea, junto con los telómeros, las proteínas histonas son las que vigilan que el material genético o el ADN cuando se multiplica o cuando estamos sometidos a irradiaciones, a factores externos, no se fregue. Nosotros, por ejemplo, si vamos a la piscina, si vamos a la playa y no nos ponemos protector solar y somos de piel blanca, se nos lesiona la piel, se nos quema la piel y después de pelecha hay un cambio de células. ¿Por qué se nos pela la piel o la epidermis? Porque había una lesión de los rayos ultravioleta del sol sobre el ADN. Pero por suerte, las proteínas histonas y los telómeros reparan ese ADN de manera, a veces cuando las lesiones son graves no las reparan completamente porque no lo pueden hacer completamente, ¿no? Solamente cuando uno es joven. Y así es mayor, ya no se puede reparar porque también los telómeros y estas mismas proteínas histonas también se envejecen y ya no reparan igual, pero esa es su función, reparar para que se produzca una estructura similar a la que fue lesionada. Esa reparación de la estructura se hace a través de estos procesos químicos que ustedes van a ver aquí. Uno, este proceso químico permite darle estabilidad al genoma. Uno son las metilaciones producidas por unas enzimas que se llaman H-metasas. Esas metilaciones quiere decir que producen grupos metilo en las proteínas histonas y en el ADN. ¿Qué es lo que hacen? Producen cambios permanentes en la cromatina nuclear para permitir la expresión génica. Por ejemplo, en este caso, lo que hacen es que solo se exprese mediante esta metilación y de estas enzimas, solo se expresa una zona del ADN o se abre una zona del ADN que va a ser codificada. Por ejemplo, como les decía anteriormente, solamente si es cabello, solamente queratina y melanina. Si es glándula mamaria, ya no se va a producir melanina ni queratina, se va a producir la proteína alfa o beta o capa caseína. Entonces, eso es lo que hace
las proteínas histonas. Dicen, esta es una célula de la glándula mamaria, por lo tanto, solamente se va a aperturar esta zona. O sea, nos volvemos acá, por ejemplo, esto todo, vamos a suponer que es una célula de glándula mamaria. Entonces, solamente vamos a aperturar esto. ¿Por qué vamos a aperturar esto? Para que se copie un ARN y salga y produzca capa caseína. No ni esta parte del ADN. Si fuera una célula de la piel, tiene que producir queratina. Entonces ya no se bloquea esta parte y solo se apertura esta zona, que es la zona que va a producir queratina, que va a producir melanina y ya está bloqueado. Y esta zona que es la zona linker, ADN linker que se llama, que yo les decía, eso está controlado por otros sistemas, no está controlado por las histonas, está controlado por los telómeros y generalmente por las enzimas del cinetócoro que evitan que esto mute. Entonces, esa es su otra función, producir a través para determinar las acetilaciones son otro que se producen en la cola de la histona. La proteína histona tiene una colita, esos se producen a través de unas enzimas que se llaman HAT, que permiten la transcripción de la cromatina. Entonces, esos permiten que se transcriba una estructura. Y las desacetilaciones producidas por la enzima HDAC, que lo que hacen es no permiten la transcripción. Estas cambios permanentes en la por ejemplo, cuando hay alguna pequeña mutación, esta. Para que se transcriba esta y para bloquear la transcripción esta. Entonces, las acetilaciones y desacetilaciones son las que producen esa situación. Y es una de la glándula mamaria, volvemos otra vez al ejemplo, acetilación. Y si no quiere que se exprese la queratina, porque no es piel, sino es una glándula mamaria, desacetilación. A lo contrario, si es una célula de la piel, desacetila acá y acetila acá. Entonces, ese es el procedimiento mediante el cual las proteínas histonas producen esa estabilidad del genoma y permiten la expresión génica. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos en mamíferos mediante el cual también responden al daño celular de la siguiente manera? Por ejemplo, cuando se acetila la histona H3 en la zona K56 y la H4 en la K16, esto quiere decir K quiere decir como en informática, ¿no? Los KBA, o sea, los kilobytes, más o menos igual se expresa en las proteínas histonas, quiere decir el nucleótido 1, el nucleótido 2, 3, 4, quiere decir esto en el nucleótido número 56 y en el nucleótido número 16 de esta proteína histona. En esa acetilación reparan el ADN a través de producir o reclutar una proteína donde ha habido el daño del ADN. Esa proteína es la MDC1. Entonces, si ha habido una lesión en ese ADN, ellos lo reparan, hacen un proceso de reparación mediante esta producción en esos lugares, en esa zona. Igual, mediante la desacetilación y metilación de las H3 en K9, permiten la condensación cromosómica adecuada. Quiere decir de que aquí evitan de que se pueda, cuando se está dividiendo el cromosoma, que se pueda tener lesión. Mediante la fosforilación de la histrona H2AX, que lo que hace es que produzca esta misma enzima para que se una a una proteína que se llama NBS1, para que repare el ADN y mantenga los telómeros codificados con NBS1, que son los reparadores del ADN. Entonces, lo que hacen es ayudar a reparar el ADN junto con los telómeros, cuando ha habido ya lesión grave, una lesión complicada. Este es el proceso químico de las histonas. Esta es la metilación. Fíjense aquí, en esta zona es donde se metilan la proteína. La acetilación
hay en esta zona se acetilan, esa es la zona de acetilación del ADN, y la fosforilación es esta zona. Entonces se expresa de esta manera. Esa es la modificación que hacen en las proteínas histonas. Vamos al ácido ribonucleico. ¿Qué es el ácido ribonucleico? El ácido ribonucleico es un ácido nucleico que corresponde a un polímero lineal solamente compuesto por una sola cadena de nucleótidos, no dos como el ADN, que tiene un grupo fosfato igual que el ADN. El azúcar es diferente porque es ribosa y la base nucleica nitrogenada. Los nucleótidos se unen por enlace. Está compuesto por adenina igual que el ADN, guanina igual que el ADN, citosina, pero la timina cambia por uracilo. La timina cambia por el uracilo. Entonces, en vez de ser timina, es uracilo. Ya lo vamos a ver cuando veamos funciones del material genético. Aquí está la diferencia, fíjense, citosina, guanina, adenina, y en vez de ser timina, es uracilo. Hay una diferencia con respecto a la conformación de la timina. Fíjense si la timina, los componentes aquí son similares, igual la diferencia está en este grupo de acá, en hidrógeno 3 y carbono, aquí, en esta zona. Esa es la diferencia. Después, la adenina es similar, la guanina es similar y la citosina es igual. En vez de tener doble cadena, tiene una sola cadena. En vez de hacer azúcar desoxirribosa, es azúcar ribosa. Esa es la diferencia entre un ARN y un ADN. Entonces, no se olviden, el uracilo es reemplazado por la timina. Aquí están los nucleótidos. Ese es el uracilo, ese es el grupo fosfato igual al ADN, y esta es el azúcar ribosa, diferente al azúcar pentosa, ¿no? A la desoxirribosa del ADN. Aquí está la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo que ya habíamos dicho. ¿Cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN? Uno, el azúcar, que es la desoxirribosa, y la otra es la ribosa, está mal escrito acá. Las bases adenina, timina, guanina y citosina. Adenina, uracilo, que es reemplazada por timina, y los demás son los mismos. Una cadena simple y una cadena doble. Está localizada en el núcleo de la mitocondria y los cloroplastos. El ARN está en los ribosomas, en el núcleo y el nucleolo, y sale al citoplasma. Y su función es almacenar información genética, regular la información, duplicarse o replicarse y ser moléculas funcionales catalíticas, mientras este es llevar el mensaje, catalizar y transportar aminoácidos. Más o menos esa es la diferencia entre el ADN y el ADN. Bueno, aquí está la misma diferencia, era para reforzarle, para que ustedes vean cuál es la diferencia, que ya la habíamos visto. Dentro de las funciones del ADN, la primera función va a ser copiar la información genética. Ahorita lo vamos a ver, este es el ADN. Se produce entonces el copiado. Copiar en el núcleo la información, entonces esas son funciones del ARN, copiar en el núcleo la información de una de las cadenas simples de ADN para ser traducido en el citoplasma en una secuencia de aminoácidos. Además, no solamente es copiar y traducir, copiar y facilitar la traducción, sino que además es un componente funcional de los ribosomas y reconforman ARN. O sea, en realidad tiene dos funciones: transcripción y traducción, y ser parte funcional de ribosomas y de los ARN, y reconformar o rearmar los ARN heterogéneos nuclear, HTN, ¿no? O eso lo hacen a través del ARN uracílico. Lo vamos a ver cuando veamos funciones de material genético. Tipo de ARN, hay tres tipos principales de ADN. El ARN heterogéneo nuclear se encuentra en el núcleo y es el ARN que copia la información de la cadena simple de ADN, y luego maduración se va a transformar en ARN mensajero que sale del núcleo y es traducido en el citoplasma, en los ribosomas, para producir una cadena polipéptica. El de transferencia o transferente, que tiene 80 nucleótidos y se encarga de transferir un aminoácido. Esto lo vamos a ver, todas estas funciones que tienen y los tipos de cuando veamos transcripción y traducción.
Y el ARN ribosómico que está en los ribosomas y se combina con proteínas para formar el ribosoma, ¿no? Y otros como el ARN uracílico que rearma el ARN. Veamos, este es el primero ARN, es el ARN mensajero, es el que va a copiar, esta es su estructura, tiene una polienzima, lo vamos a ver, ya vamos a ver esta polienzima, cómo es, polienzima A se llama porque tiene 4 aminoácidos, 4 bases purínicas, perdón, que es la adenina, adenina, adenina repetida 4 veces, y esto es una cauda, se llama cauda, o es una guanina metilada. Ese es el ARN mensajero. Lo vamos a ver, le decía, cuando veamos funciones del material genético. El ARN de transferencia, que es el que transporta los aminoácidos, se conforma de esta manera, hace unos pequeños bucles, y estos bucles se llaman anticodón. Lo vamos a ver cuando veamos la transferencia de los aminoácidos. Entonces hace unos pequeños bucles. Ese bucle es el que va a anclar el aminoácido que va a entrar. Aquí está ese bucle. Este es el anticodón. Es una secuencia que se va a encargar como un ganchito de enganchar los aminoácidos para meterlo a los ribosomas cuando veamos la traducción. Lo vamos a volver a repetir cuando veamos funciones del material genético. Los bucles del ADN son aquellos bucles cuando se juntan, así se forman un ADN largo y a veces se unen lugares que son complementarios. Por ejemplo, si hay una citosina con una guanina, cuando se está moviendo el ARN, se forma esa estructura así como un gusanito amarrado. Es como cuando se muerde la cola un perro. Y tan resumen los ARN más importantes, el ARN mensajero, yo le decía el que copia la información, el ARN de transferencia, que es el que transfiere aminoácidos para formar proteínas, y el ARN ribosómico que está asociado en el ARN de transferencia. Cuando nosotros veamos transcripción y traducción, ustedes van a ver su función específica y su composición de cada uno de estos. Los ribosomas, finalmente, ¿qué son los ribosomas? Son organelos celulares que mediante la traducción del mensaje genético permiten la expresión de los genes para producir una cadena polipéptica. Están en el retículo endoplásmico liso y rugoso, principalmente en el retículo endoplásmico liso. Tienen ácido ribonucleico, ARN ribosómico y proteínas ribosómicas. Y tienen dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Aquí tenemos, este es el ribosoma que tenemos las personas, organismos superiores, y estas son las ribosomas que tienen las bacterias, los virus. Tienen dos subunidades, una subunidad menor y una subunidad mayor. En realidad son como dos bolitas que se unen cuando aparece un ARN mensajero. Dentro de este está compuesto por ARN de 18 Svedberg, se llama, o sea, peso molecular, que forman proteínas cuando hay más de 2000 nucleótidos. Después está la subunidad menor, tiene 4 pesos moleculares, la de ARN de 5.8 Svedberg, la de 28 Svedberg y la de 5 Svedberg. Forman proteínas de 120 nucleótidos, de proteínas de más de 45, más de 5000 nucleótidos. Entonces, cuando se toca formar proteínas de alguna cantidad, ellos son los que procesan ese tipo de. Bueno, hasta ahí hemos pasado rápido. Si tienen alguna pregunta, hay 2 minutos y medio más para las consultas. Ahorita podemos hacerlo. Mañana vamos a ver funciones del material genético, y dentro de las funciones del material genético vamos a volver a repetir algunos procesos que ustedes han visto acá, como sobre todo las funciones que cumple el ARN. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos y medio. ¿Se entendió? Hemos visto ADN, hemos visto ARN, hemos visto ribosoma y hemos visto proteínas hitonas. Ya completamos los principales componentes del material genético. Mañana vamos a ver funciones, y en las funciones ustedes se van a dar cuenta cómo es que cada estructura forma su
su función o su tarea al momento de hacer las 3 funciones que tiene el material genético, que es la duplicación, la transcripción y traducción y las mutaciones, las 3 cosas. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Están callados? ¿Qué ha pasado? Doctor, una consulta. ¿Sí? El ADN es el que tiene doble enlace, ¿no? Doble unión. Doble cadena, antiparalela. Ah, ya. Y el ARN1, a ver, vamos a hacer un resumen rapidito. El ADN es el material genético. Es el cargado de, a través de la información que tienen los nucleótidos, procesar todo lo que necesita la célula para vivir. Como él no puede salir del núcleo en el momento de la vida ordinaria de una célula, utiliza al ARN mensajero. Pero el ARN mensajero está dentro del núcleo, se llama heterogéneo nuclear antes de llamarse mensajero. Entonces está dentro del núcleo esperando que una cadena doble se abra. ¿Cuándo se va a abrir una cadena doble del ADN? Solamente se abre cuando se va a duplicar, cuando está en reproducción celular de célula, o cuando se va a transcribir algo de información necesaria para una célula. Por ejemplo, si es una glándula mamaria, se va a abrir solamente la parte que necesita los elementos para producir leche. Y donde se abre, inmediatamente aparece el ARN y se va a copiar ahí. Va a madurar y va a salir al núcleo, va a salir al citoplasma y en el citoplasma va a ser traducido en una proteína. Pero ¿quién ordena la apertura? Las proteínas histonas. Son las que reconocen de qué parte tiene que abrir